Hola a todos, bienvenidos a Café con Sal, yo soy Rodrigo. Y yo soy Cristian. Estamos aquí un día más, un nuevo capítulo 7. Y como siempre, pues las noticias más importantes de la semana, un debate interesante. Y hoy de nuevo no estamos solos, hemos traído un invitado, pero eso os lo contaremos más tarde y os lo presentaremos después. Así que como siempre, Chris, comienza con las noticias. Pues nada, empezamos con que Pedro Sánchez quiere terminar con el estado de alarma el 9 de mayo si los datos son favorables. Esto significa, como todos sabréis, adiós a cierres perimetrales de territorios, confinamientos totales o toques de queda. La pregunta es, ¿cómo se va a contener la expansión del virus tras el fin del estado de alarma? Pues para aquellos que no lo sepáis, existe un órgano del Estado que se llama el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y básicamente la definición que existe en la ley que lo regula es un órgano de cooperación e intercomunicación de los servicios de salud de las comunidades autónomas entre sí y con la administración del Estado. Básicamente sus decisiones se toman por consenso y tienen fuerza jurídica vinculante, entonces lo que se decida ahí básicamente se tiene que acatar sí o sí. Y a esta declaración de Pedro Sánchez de terminar con el estado de alarma también le ha preocupado a muchos dirigentes de diferentes comunidades autónomas, ya que estamos lejos, ¿no?, de esa inmunidad de rebaño que se necesita para reducir esas medidas de contención del virus. Y es que según el gobierno se alcanzará esa inmunidad de rebaño a finales de agosto. Entonces veremos cómo se contiene el virus. Sí, porque además empezamos con todo esto como que en junio, luego julio, ahora no, ahora vamos a llegar en agosto. Así Claro, que bueno, claro. Esperemos que no digan septiembre, de aquí a un par de semanas. Veremos. Y continuando con las noticias de esta semana, este martes, un mitin de Vox en Vallecas, Madrid, dejó tras de sí 35 heridos entre asistentes y periodistas, 21 agentes de policía heridos leves y 4 detenidos, 3 de ellos menores de edad. Y es que algunos de vosotros ya lo habréis visto en redes sociales, en el telediario, y es que lo que ocurrió es que hubo un mitin de Vox en Vallecas al que acudieron un grupo de manifestantes autodenominados antifascistas, pues gritando las típicas consignas pues antifascistas, fuera Vox, con pancartas y tal. Y lo que empezó con unos insultos y increpaciones pues al uso, digamos, acabó degenerando en pedradas que empezaron a lanzar a los que habían asistido al mitin. Pero es que esto no acabó aquí. Y es que Abascal sobrepasó el cordón policial y empezó a andar hacia los manifestantes enfrentándose a ellos, pues más o menos como hizo Pablo Iglesias hace la semana pasada, como comentamos. Y es que ahí empezaron las cargas policiales. Entonces ahí ya se desató la violencia total y aquí es donde pues, se produjeron todas las detenciones, los heridos, etc. De nuevo ya vemos un poco pues, la crispación actual. Es un poco triste, ¿no, Rodrigo? Ver un poco el tema de cómo se está tensando el ambiente con las elecciones del 4M y, no sé, veremos a ver si nos surgen más altercados, ¿no?, de este estilo, porque la verdad es que son muy lamentables. Pasamos a la siguiente noticia y seguimos en Europa. Y es que Rusia aumenta su presencia militar al este y norte de Ucrania. Aquí tenemos dos declaraciones. Por un lado tenemos la del portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, que según él son movimientos simplemente defensivos en los que Rusia no supone un peligro para nadie. Sin embargo, su contraparte ucraniana, el presidente del país, Volodymyr Zelensky, ha dicho que quiere que el país se una a la OTAN en cuanto antes, porque piensa que es la única forma de dar solución al conflicto que existe a día de hoy entre Rusia y Ucrania, y además esa adhesión serviría para enviar una señal a Rusia. Os explicamos brevemente en qué consiste el conflicto actual entre Rusia y Ucrania, y es que en 2013 el gobierno ucraniano de aquella época, que era prorruso, rechaza el acuerdo de asociación y el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea para estrechar sus relaciones con Rusia. Este rechazo, digamos que no le gustó nada a la población, que gran parte de la población ucraniana es bastante proeuropeísta, y una serie de disturbios y manifestaciones se desarrollaron, que reciben el nombre de Euromaidan, y tuvieron como consecuencia principal el derrocamiento de Yanukovych, que era el presidente prorruso ucraniano de aquel entonces. En este contexto, en marzo de 2014, Rusia invadió Crimea, y un mes después, en abril de 2014, los independentistas prorrusos del este del país de Ucrania toman control de las provincias de Lugansk y de Donetsk y proclamaron la independencia de la región. Una región que, os recordamos, hace frontera con Rusia. En 2015 se firma un acuerdo de paz llamado Minsk II. El acuerdo de paz no lo respeta ni Dios. En 2020 se firma otro alto al fuego. Pero la cosa no ha cambiado. El conflicto sigue congelado y, por desgracia, se calcula que han fallecido más de 13.000 personas desde 2014 y 1.500.000 personas han sido desplazadas. Como vemos, pensamos siempre que las guerras están muy lejos
y en realidad no, las tenemos aquí mismo en Europa y de hecho es que es un conflicto que por este movimiento de tropas parece que igual va a aumentar, así que veremos cómo va la cosa y esperemos que no vaya más. Y de nuevo os traemos noticias sobre Podemos y Pablo Iglesias, y es que esta semana ha confirmado que no se va a presentar a la reelección como líder de Podemos en caso de que no alcance la mayoría durante los comicios del 4 de mayo en Madrid. Y es que vemos de nuevo que los movimientos de Pablo Iglesias en estas últimas semanas confirman un todo o nada, parece. Ya no es vicepresidente, ahora se presenta a las elecciones de Madrid, y es que ahora dice que si no va como él espera, incluso se va a alejar de Podemos. No va a desaparecer de la política, al menos en mi opinión, pero bueno, vemos que poco a poco se está distanciando, o por lo menos se la está jugando totalmente. Y una vez terminadas ya las noticias de esta semana, Chris, danos pie al debate de hoy. Pues hoy el tema gordo que nos trae aquí es todo el tema de las teorías conspirativas, ya sean con el coronavirus o ya sea pues las típicas teorías conspirativas que hablan de los Illuminati, de los reptilianos, digamos, todo ese conjunto de fantasías, ¿no?, que han tenido mucha fuerza desde que se decretaron confinamientos a lo largo del mundo. Y nada, para hablar de este tema tenemos a un invitado que es muy amigo nuestro, así que nada, preséntate, Gonzalo. Bueno, pues yo me llamo Gonzalo, estudio Derecho voy a clase con Cristian y con Rodrigo. Y eso, bueno, ya habéis comprobado que yo tampoco tengo la voz tan bonita y radiofónica como la tienen ellos dos, pero bueno, aquí estamos para hablar de conspiraciones. Pues, Chris, empieza un poco contándonos qué te parece todo este tema de las conspiraciones que vivimos hoy en día. Pues yo empezaría comentando que, como he dicho antes, se ha visto un resurgimiento, ¿no?, de todas estas teorías desde que se ha iniciado la pandemia. Y esto, según lo que he podido leer y he visto en vídeos y tal, se debe a que con todo el tiempo que uno tiene en el confinamiento, en plan tiempo libre que no estás ni trabajando ni estudiando, sumado a la ansiedad y a esa incertidumbre, ¿no?, que te provoca esa situación, pues digamos, todos esos factores te llevan a buscar razonamientos y soluciones a un problema tan complicado que los tienes al alcance de un clic, ¿no? Si tú buscas ¿de dónde viene el COVID? Y de repente en Google te sale ¡buah, el COVID lo han creado los chinos, no sé qué y tal, y quieren ponernos vacunas! Pues si tú no tienes, digamos, como una especie de trasfondo de formación más o menos científica o un poco racional, pues es muy fácil, ¿no?, que caigas en estas teorías. Además, como dices, es que vivimos justamente en los mejores tiempos para creerse todo lo que ve uno por internet, y porque es que justamente estamos viviendo unos tiempos de cambio totalmente radicales para los que nunca hemos estado preparados, y es muy fácil caer en no, es que el COVID lo han creado los gobiernos porque nos quieren controlar, bueno, el clásico de que el COVID es una excusa para que Bill Gates nos inocule una vacuna que nos controle mentalmente a través del 5G. Entonces, como bien dices, Chris, es el peor momento y el mejor al mismo tiempo para caer en estas trampas. ¿Tú, Gonzalo, has caído en alguna? Yo no, pero yo la verdad también pienso que las conspiraciones del COVID también se deben un poco a que al final a nosotros el gobierno no nos ha explicado nada sobre el virus. Entonces, claro, la gente empieza a pensar cosas y tal, y entonces pues da pie a muchas teorías y muchas opiniones diferentes sobre lo que es de verdad el COVID. Pero, sin embargo, hay muchos estudios, que decir, vivimos en la era de la información, sí, y hay muchos estudios científicos, médicos, que poco a poco van dando explicación a todo esto. Sí, van dando explicación, pero claro, tenemos muchos diferentes y la gente al final, sí, estamos en la época de la información, pero cada uno se informa como quiere y la información la recibe de otras maneras y al final pues hay muchas teorías. Claro, es que quizás lo que pudo haber ocurrido con el tema del coronavirus es que sí que es cierto que al principio hubo como cierta desinformación, ¿no? En plan, los medios de comunicación no sabían realmente cómo tratar el tema y tal. Y esto, por ejemplo, yo lo viví en la primera semana de marzo, creo que fue, cuando se decretó el confinamiento en España. Me acuerdo que, si mal no recuerdo, creo que fue un viernes o un jueves que se anunció que a partir del próximo lunes se iba a confinar todo. Y yo el martes pues estaba con un amigo pues riéndome de la situación. Estaba diciendo, tú, pero ¿cómo la gente está hablando del virus? Pero qué tontería, no sé qué y tal. Y de repente, 4 días después, estaba acojonado. O sea, en plan, fue como un giro tan brutal en el que yo entiendo que, por desgracia, mucha gente en ese desconocimiento pues haya empezado a buscar información y tal y se haya topado con teorías de la conspiración como puede ser la de QAnon, que un poco para informar a los oyentes de qué va, no sé si vosotros la habéis escuchado, pero es un poco esa teoría que está detrás del asalto del Capitolio en los Estados Unidos. Es básicamente, la premisa de la teoría es que
existe una élite de pedófilos del Partido Demócrata en los Estados Unidos y también pues eso, otras celebridades a nivel mundial que se dedican a violar a niños y a comérselos y a beber su sangre porque supuestamente rejuvenece. Hostia, joder. Rejuvenece, digamos, o sea, en plan como que te aplaza el envejecimiento y Trump era ese héroe que iba a acabar con todo eso. Y de ahí que hubiese habido el asalto al Capitolio con supuestamente ese fraude de las elecciones y tal, y esas 4 personas muertas, ¿no? Que murieron ahí. Bueno, yo esa teoría la veo un poco lejana, pero la que sí que he escuchado más y de quererme me creería más es la de Bill Gates con el 5G. Además, recordemos que 2020 empezó también con lo de la Tercera Guerra Mundial y luego lo del 5G. Entonces, pues se ha debatido mucho sobre esos temas y, hombre, la tuya la veo un poco fuerte, pero la de Bill Gates, pues bueno, hombre, da que pensar. ¿Te preocupa el 5G? No. Pero, joder, piensa que tiene sentido el que está más el que más ha invertido en el tema de la vacuna y así ha sido Bill Gates y justo viene con el 5G, entonces pues hombre, si te paras a pensar te inquieta un poco. Si tuviese que elegir entre, bueno, es que una es una élite come niños, sí, y la otra es sí, el control mundial. No es al canibalismo, pues no puedo comprar ninguna, pero ninguna. Pero, aparte, sobre todo es encontrarle el sentido al controlar a todo el mundo y tal. Joder, al final con una vacuna. Hombre, quiero decir, dentro del plano control mundial es el mejor sistema. Sí. Pero, quiero decir, estas teorías de control de una sociedad secreta, como, bueno, pues los Illuminati, los reptilianos y estas historias, siempre ha estado detrás. O sea, quiero decir, estas teorías se han ido adaptando a los tiempos conforme han ido cambiando y yo creo que no van a desaparecer jamás. Entonces, a mí me parecen que son como una especie de moda. Se va adaptando a la actualidad y de esa manera, o sea, no digo que la gente las cree adrede, hay gente que igual realmente está totalmente convencida, pero es una forma de adaptarse a los hechos que van cambiando y bueno. Y es que yo creo también que muchas de esas teorías vienen de lo que son verdades históricas, ¿no? Por ejemplo, los masones era una sociedad secreta que tuvo gran protagonismo en ciertos cambios políticos. Por ejemplo, sin ir más lejos, la Revolución Francesa fue liderada por muchos masones y otros cambios políticos también en Estados Unidos, por todo el mundo. La cosa es que esas personas, pues dudo mucho que adoren a Satán o, yo qué sé, entronicen a un niño para... Me explico, en plan, sí que existe, digamos, ese pozo histórico de verdad, de que existía una sociedad secreta donde se congregaban para hacer cambios políticos, pero de ahí a decir que pues beben sangre para rejuvenecerse, pues un poco complicado, ¿no? Hombre, claro, siempre ha habido élites y sociedades, digamos, que han movido los hilos, digamos, siempre hay gente poderosa que, bueno, pues acciona los mecanismos de la historia, pero yo creo que se tiende mucho a mitificar las cosas y lo que dices, pues igual, simplemente esto que se habla de los masones, que yo no sabía si los masones tenían algo que ver con la Revolución Francesa, pero igual simplemente es una sociedad, o sea, un grupo de burgueses que simplemente están cambiando una situación y quieren cambiarla. Entonces, sí que me parece que de unos hechos pues se puede pasar a una leyenda totalmente. Sí, yo creo que la conspiración por excelencia es la de si de verdad llegó el hombre a la luna. Por ejemplo, que la verdad es, sí, las conspiraciones, pues yo creo que vienen a raíz de sucesos históricos. Y, por ejemplo, la del hombre en la luna, aún a día de hoy, no se ha esclarecido nada. Entonces, ¿de verdad tenemos certeza de que llegó o no? Hombre, claro, yo no puedo ir a la luna y decírtelo. Claro, pero al final pero sí, hay que creer en la ciencia. Eso, y te fías más o menos de lo que te están diciendo. Y eso, y luego también aquí en España tenemos también sobre el 23F, de verdad, qué papel actuó cada uno, también hay muchas teorías al respecto, sobre qué pasó de verdad en el 23F. Claro. Es que, bueno, conspiraciones hay de todo tipo. Por un lado tenemos las que decís, las loquísimas, pues la de la sociedad que viola niños, que bueno, pues igual hay gente que lo hace, no lo sabemos. Luego la del 5G. Hay otra que me crucé un día por Instagram, a ti Cristian te lo conté, los chemtrails, que nunca había oído hablar, y es que hay gente que cree que las estelas de los aviones en realidad no son estelas como tal, sino que nos están fumigando. Que esas líneas blancas que hay en el cielo son aviones que nos fumigan para causarnos cáncer y poco a poco ir controlándonos. Bueno, pues esa es curiosa, ¿eh? Hombre, lo peor es que podéis buscar en Instagram Chemtrails Spain y es que hay como delegaciones de esta gente y pues eso, hay todo tipo de este tipo de conspiraciones, pero es que a mí me parece que todas, sean las que sean, tienen una especie de conexión con la religión. Y sí, eso iba a decir, iba a hablar que todas están unidas a alguna religión. O sea, a mí lo que me parece que tienen detrás es una especie de nueva religión. Y me explico.
Lo que quiero decir es que, así como el ser humano ha tendido siempre a explicar su realidad a través de la espiritualidad y siempre hemos tendido a pensar que hay algo superior que controla todo o que da explicación a lo que vivimos, sí que me parece que las conspiraciones vienen a ser un poco lo mismo. Es una forma de explicar algo que o no entendemos o queremos justificar. Por ejemplo, vivo en un año de pandemia mundial, esto es muy raro, no lo he visto en mi vida, porque ahora mi vida es mucho peor. Bill Gates. Sí, o sea, tiene su conexión y sobre todo también pues es un poco dar respuesta a preguntas que nosotros nos hacemos y no la encontramos de ningún modo. Claro. Entonces, Pero pues, eso, bueno. por ejemplo, se puede aplicar a la gran mayoría, ¿no?, de teorías conspirativas, pero, por ejemplo, a los terraplanistas, ¿no? O sea, en plan, ¿qué es lo que les dice a los terraplanistas en plan de, vale, existe esta duda, existe esta pregunta, entonces tengo esta solución, la Tierra es plana? Me explico, en plan, no existe esa incertidumbre, ¿no?, para el terraplanista, porque digamos que todos los datos científicos o el simple hecho de subirte a un avión y ver que la Tierra, pues, digamos... No, y hace falta solo también ir a, pues por ejemplo, estar en la mar o sitios muy llanos y se nota un poco la curvatura de la Tierra. Claro. Claro. O subir una montaña, por ejemplo, yo he visto fotos desde el Everest y a eso se nota claramente, o sea, se ve claramente la curvatura de la Tierra y todo. Y bueno, yo os voy a decir, la Tierra es un geoide achatado por los polos con un eje de inclinación de 23 grados y medio. Bueno, pues esa información les vendría bien, ¿no?, a los terraplanistas. Eso es. Pero es que, en plan, yo creo que en este punto, ¿no?, en una teoría como esa, yo creo que ya es hobby. En plan, es hobby de decir, no, es que la Tierra es plana. No, ¿sabes? pues No es es que- redonda, sí, es plana. Por tocar los ¿sabes? huevos, ¿no? Vienes a Sí, decir. sí. Pero los terraplanistas están súper convencidos y además Sí, sí. es una de las conspiraciones con más fuerza, porque no sé si veis los vídeos de Quantum Fracture, es muy famoso, es un Sí. divulgador de YouTube muy bueno y ha hecho muchos vídeos desmontando los terraplanistas, pero es que no se limitan solo a decir cosas, pues la Tierra es plana, porque si no nos caeríamos. Si fuese No, una esfera. va con más No, conspiraciones. tienen como Sí, sus sí, sí, sí. estudios y... No, por ejemplo, lo de la curvatura, es que igual no es plano, es un poco ondulada la Tierra y por eso te parece... Sí, o sea, no es solo que la Tierra es plana y aunque les rebatas y les demuestres que no, ellos siguen con su pensamiento y sobre todo pues que no se limitan solo a decir que la Tierra es plana, va con mucho más. Claro. Entonces, yo, como he dicho, a mí me parece que es una forma de intentar dar una explicación a la realidad que conocemos. Lo que pasa es que, claro, pues hay realidades que hay realidades que, bueno, hace falta explicar, como por ejemplo lo de la Tierra es plana. Bueno, tenemos la ciencia de nuestro lado, ¿no?, que nos lo está Sí. explicando. Hay unas más locas que otras. Pero sí que me parece que todos, a ver qué os parece esto, que todos tenemos un conspiranoico dentro de nosotros. Sí, Yo estoy de acuerdo opino con eso. igual. Y cerrando un poco el debate, dando mi opinión final, yo creo que todos podemos tener esa tendencia a crear una teoría de la conspiración en momentos de mucha ansiedad, mucha incertidumbre, en el que no tenemos ningún tipo de datos. Y me parece muy preocupante de cara aquí a unos 20, 30 años, con todo lo que es Internet y con todo lo que va a evolucionar la tecnología, de que si a día de hoy estamos teniendo problemas con las fake news en elecciones presidenciales o en otros temas, me pregunto qué será el futuro con toda esta evolución de las teorías conspirativas. Sí, yo la verdad yo creo que o sea, todos tenemos un conspirador dentro, más que nada pues porque somos seres racionales y nos preguntamos del porqué de las cosas y así. Y al final, pues, por mucho que nos cuenten las cosas, al final nos ponemos a pensar y siempre tenemos opiniones diversas sobre algún tema y bueno, y tendemos a veces a no fiarnos del todo de lo que vemos por las fake news que ha dicho Cristian y cosas por el estilo. Totalmente, yo creo que mi opinión va un poco en la línea de lo que habéis dicho los dos. Como bien has dicho, Gonzalo, yo creo que todos tenemos un conspiranoico dentro y que yo creo que con lo que nos podemos quedar es que es muy fácil caer en conspiraciones, no igual en Bill Gates y la vacuna y el 5G y todo esto, pero sí en cosas mucho más simples que no nos damos cuenta, pero igual nos vamos inventando para... Pero es conspiración al final. Claro, eso, para dar una explicación a nuestra realidad. Entonces igual lo que podemos hacer todos de ejercicio mental es ver qué cosas creemos en nuestra vida y que igual son una conspiración en vez de una certeza. Entonces igual hay que hacer un poco de examen mental. Claro. Ya un poco, pues habiendo cerrado el tema gordo, os traemos la recomendación cultural de esta semana y es una recomendación relacionada, ¿no?, con el tema de las teorías conspirativas y tal. Es un vídeo subido al canal de YouTube del New York Times que se titula en castellano ¿qué puedes tú hacer con respecto a QAnon?, que es esa teoría conspirativa y tal. Realmente habla sobre qué puedes hacer tú con respecto a esa teoría, pero se extrapola a todo lo que es el tema de la conspiración. Y el caso es que es un vídeo de 10 minutillos en el que se explica qué dos mecanismos utilizan las teorías conspirativas para tener éxito
Y una cosa muy importante que por eso os lo recomendamos hoy, explica por qué ridiculizar a personas que creen en esas teorías empeora las cosas. O sea, aquí, por ejemplo, pues en este episodio nos hemos descojonado hemos metido caña a los terraplanistas. Terraplanistas, de QAnonistas, ¿no? Pues todo eso está bien, ¿no? En cierto sentido, pues para tener un poco de humor y tal, pero realmente no convences a nadie ridiculizándolo. Y en lo que se explica el vídeo, que lo podéis ver por vosotros mismos, es básicamente que hay que dialogar con esas personas. No tenemos que dar por sentado que esas personas están locas o que están irremediablemente perdidas, ¿no? En esa teoría de la conspiración. Porque si no, poco a poco se van a ir cerrando más en esa cápsula y de ahí no van a salir nunca más. No, y nunca hay que imponer tampoco la opinión. Claro. Se trata de dialogar y debatir. Claro, esa es la cuestión. Así que nada, nosotros, yo al menos no tengo nada más que decir. Tú, Rodrigo, Gonzalo, ¿tenéis algo que Gonzalo, ¿quieres terminar diciendo algo? Este paso que haces por Café con Sal. Bueno, la verdad, yo encantado y muy a gusto. ¿Te ha gustado? La verdad es que me ha encantado y oye, y me lo he pasado muy bien. Bueno, pues ese es un poco el objetivo, informaros y que todos disfrutemos un poco de este espacio de información y conspiraciones. Y nada, pues por nuestra parte ya no tenemos mucho más que decir. Nos vemos la semana que viene. Como siempre, podéis compartir este episodio con vuestros amigos, conocidos, gente que creáis que le puede interesar la actualidad contada de una forma un poco amena. Y como siempre, gracias por estar ahí. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.